Listo, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Deseando que hayan pasado un excelente fin de semana, descansando. Gracias, Rosy. Mm, bueno, el día de hoy nos encontramos con ustedes, la profesora Egna y pues la profe Erika. Las- el motivo principal de este encuentro es poderles, digamos que, dar herramientas para que ustedes puedan citar apropiadamente los documentos que a veces leemos y leemos y nos equivocamos al no saber referenciar o por lo menos no conocer un documento base que nos permita a todos nosotros, eh, que nos permita de una manera u otra poder realizar la referenciación de los textos, porque recordemos que como en la academia todo el tiempo estamos organizando documentos, leyendo actividades, bueno, un sinnúmero de cosas que necesitamos hacer y pues la idea es que ustedes puedan aprovechar este espacio, ¿sí? Eh, pues mi compañera, la profesora Edna, le doy un momentico para que se pueda presentar. Profe Edna. Sí, buenas tardes. Bueno, espero que estén muy bien. Un saludo muy especial para todos ustedes. Yo me encuentro en la UDR Líbano, es en el Tolima, uno de los municipios que se ubican en el norte del Tolima. Y bueno, también hago parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Particularmente hago parte del curso de Ética y Ciudadanía. Y el día de hoy pues vamos a explicarles un poco acerca de las normas de citación APA, que haremos énfasis en la séptima edición. Es muy importante que ustedes también sepan que desde la universidad pues hay un instructivo disponible de normas APA séptima edición, el cual les vamos a compartir y en el cual nos basamos para esta presentación para que les quede herramienta en futuros trabajos o en lo que ustedes quieran incorporar ese tipo de citación. También les recomiendo que si tienen preguntas o dudas durante el ejercicio que vamos a hacer, pues no duden en levantar la mano y contarnos como qué inquietudes tienen, donde quieran de pronto hacer énfasis en el estilo de citación. Les vamos a mostrar un poco de qué se tratan las normas APA, qué son las normas APA, particularmente qué tiene de especial esta séptima edición, que hace mucho énfasis en el formato, pero también incluye unas nuevas versiones, digamos, de citación de acuerdo a pues, los estilos actuales que hay, que es como ya no se cita tanto un libro en físico, sino las versiones digitales o se citan herramientas que aparecen también en la web, como un video, un audio, incluso información que sea extraída de la IA, de la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver como distintos ejemplos, tanto en la citación como en la referencia, porque es importante que conozcan que, digamos, las normas APA hacen énfasis como tal en el texto, pero también en la bibliografía, pues es muy importante mantener un formato según el estilo del cual se esté trabajando en el documento. Y finalmente tendremos como algunos ejemplos de lo que ustedes pueden utilizar con herramientas que están disponibles en la web, donde pues ya se generan el tipo de que ustedes hayan elegido, les hayan sugerido para la construcción de sus documentos. Particularmente para el ejercicio que realiza la universidad, en la mayoría de los cursos, lo que se hace es ya enviarles un formato preestablecido, el cual tiene la información. Ya dentro del formato como tal están incorporadas las normas APA. Entonces ustedes se ahorran todo el trabajo de, digamos, montar el trabajo con un estilo de letra, y como ese tipo de cosas que son más de forma, digamos, que se adecúan al tipo de citación de normas APA séptima edición. Entonces es ya un poco una ventaja. Aún así, pues es importante que ustedes aprendan cómo incorporar dentro de un documento, en el desarrollo del texto, dónde va la cita, si se utilizan comillas o no, en qué momento mencionamos al autor, si es uno o dos autores, cómo lo hacemos. Entonces, lo que les vamos a compartir a continuación es, digamos, una serie de ejemplos de cómo funciona el estilo de citación de normas APA séptima edición. Y pues la idea es que ustedes
tomen apuntes y nos pregunten si tienen alguna inquietud. Entonces, a continuación les voy a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, si la pueden ver. Sí, señora, ahí se ve. Bueno, voy a ampliar un momento. Y bueno, como les venía contando, haremos énfasis en esas técnicas de citación basado en normas APA séptima edición. Em, y antes de comenzar, como con todo el contenido que tenemos preparado para la sesión de hoy, queremos iniciar con esta pregunta y es, ¿por qué consideran ustedes que es importante citar? Entonces, los invito y las invito a que escaneen el código QR o entren a menti.com y pues ingresen ese código que está acá para que puedan contarnos a través de 3 palabras por qué ustedes creen que es importante citar. También les voy a compartir el enlace por si no pueden escanear y están desde el teléfono. Entonces les voy a compartir el enlace acá en el chat y me avisan si ya pudieron ingresar. Si pudieron ingresar. Buenas tardes, pide como un tipo de correo o contraseña. No les aparece, si escanean el código, no les aparecen las preguntas. En el teléfono lo tengo ocupado acá Ok. en la capacitación. Tengo otro teléfono con que escanearlo. Pues a mí me parece como si uno no estuviera registrado. Bueno, ya les voy a compartir otro enlace a ver si les funciona. Creo que este sí es. Me sigue igual, me aparece correo, contraseña y confirmar contraseña. Un momento. Y ahora, bueno, mientras todos pueden ingresar, podemos ver las respuestas que ya han compartido algunos de sus compañeros. Ellos dicen que es importante citar por créditos del autor. Muy bien, también por facilitar la lectura, porque es una herramienta que durante el texto pues nos va a permitir tener una lectura más fluida y mostrar no solamente la perspectiva del autor, que es quien escribe, sino también de qué otras fuentes o a qué fuentes se está recurriendo para nutrir el texto y la perspectiva que construye, por respetar derechos de autor, eso es muy importante. También por dar los créditos a los escritores o personas que han investigado sobre ese tema, para evitar plagios, ya pues temas legales, porque aunque ustedes no lo crean, esto también pues incurre en delitos graves como copiar trabajos o investigaciones que ya se hayan hecho. Em, ¿Qué más nos dicen? Evitar el plagio por la responsabilidad. Sí, todos y cada uno de nosotros de nuestra profesión pues tenemos, digamos que una responsabilidad ética con las personas quien nos lee y también pues con lo que cada uno de nosotros hacemos, ¿cierto? Porque desde nuestro ejercicio profesional trabajamos mucho en esos dilemas éticos que nos atraviesan día a día, donde tenemos que tomar decisiones que pasan como por esa responsabilidad que tenemos como profesionales o personas que nos desempeñamos en X o Y función, para evitar el plagio, ¿qué más nos dicen? Para
credibilidad a un documento también es importante, sobre todo porque hay fuentes que son confiables y otras de pronto no tanto, ¿cierto? Eso se ve ahora mucho con los recursos que nos da la inteligencia artificial, por ejemplo, donde nosotros encontramos un montón de información, pero a veces es difícil decir que esta información sea a partir de fuentes confiables. Entonces, los invito y las invito a que tengan en cuenta bases de datos como el repositorio que tiene la universidad, donde hay pues trabajos de investigación académicos que están avalados, que se hicieron, digamos, en un ejercicio académico, investigación, entonces esto le da como más credibilidad, o que recurran a las bibliotecas que tienen las universidades o a bases de datos como Google Escolar que vamos a ver ahora, donde también pueden encontrar un montón de información confiable sobre lo que ustedes estén investigando o el tema que sea de interés para, digamos, nutrir un trabajo que estén realizando. También mencionan acá la integridad académica, tener fuentes originales, respetar los derechos de las personas que han escrito sobre ese tema o han investigado sobre ese tema. La información verídica es fundamental, sí, muy bien. Me parece muy importante que ustedes reconozcan que la citación no es solamente copiar y pegar, digamos, de otro texto o de una página donde encontré información que se ajusta a lo que yo estoy investigando o al trabajo que tengo que hacer, sino que está atravesado por ese montón de situaciones que vemos acá que ustedes mencionan. También por la ética académica que se conecta un poco con esa ética profesional. Em, ¿Qué más nos dicen acá? Permite, permite que se dé la verdad, que se digan cosas que son ciertas, ¿cierto? Como en temas académicos, quién ha investigado ese tema, quién no. También permite tener, digamos, una actualización de la información, porque a veces recurrimos a fuentes que ya son de hace muchos años, entonces hay otras personas que también están investigando sobre ese tema. Y por eso la citación se vuelve tan importante porque pues también nos va a mostrar un cambio generacional de investigadores que volvieron a trabajar sobre ese tema o que siguen trabajando en ese tema, pero desde otras perspectivas o incluyendo otras metodologías de pronto más actuales. Bueno, digamos que lo que más ustedes mencionan acá tiene que ver con esa responsabilidad ética y también por un tema de integridad académica y por reconocer lo que otros han hecho, que me parece como súper valioso para el ejercicio que vamos a mostrar. Los invito pues a que sigan interactuando ahí en el link que les compartí. Y mientras tanto, pues vamos a continuar con la presentación. Entonces, como ustedes ya lo mencionaron, las normas APA son un conjunto de reglas, son pautas para esa redacción académica que nos sirve mucho para darle un estilo particular al texto y son desarrolladas por la Asociación Psicológica Americana. Esto es lo que traduce normas APA por sus siglas, por sus nombres en inglés. Se utilizan principalmente en las ciencias sociales, psicología, educación, pero también en otros campos, donde también pues hay que escribir, hay que publicar, hay que hacer documentos académicos que implican, digamos, estas normas APA. Digamos, cuando uno realiza un producto académico como un artículo, una monografía, y lo quiere publicar en alguna revista, hay muchas revistas que se rigen por estos parámetros y estas reglas de normas APA y entonces le dicen a usted, ah, bueno, ya escribió, entonces ahora ajuste el documento a un tipo de letra, haga este tipo de citación dentro del texto, ponga tales referencias, el texto debe estar ajustado, alineado a la izquierda, a la derecha. Todas estas cosas hacen parte de cómo funcionan las normas APA. Y para eso
les voy a mostrar un instructivo que les vamos a compartir a continuación también. Se los vamos a dejar como un insumo de, de esta CIPA y es el instructivo que ya tiene la Universidad UNAD, que se basa en estas normas APA de séptima edición. Aquí pues ustedes van a ver una tabla de texto que los va a llevar por diferentes em, herramientas, no solamente cómo hacer una portada, cómo hacer una lista de tablas, una lista de figuras, eh, cómo funciona el tipo de citación. Acá vamos a ver una cita textual, directa, otras que se llaman citas narrativas o paréntetica, que es como la que más utilizamos dentro del texto, cómo se hace una cita larga, cómo se hace una cita parafraseada. Vamos a ver cómo funcionan las referencias bibliográficas ya como tal, lo que aparece al final del texto. Para cuando se recurre a la información desde un libro impreso, con autor, si citamos un capítulo de un libro, si citamos un audiolibro, y diferentes herramientas que nosotros utilizamos para nutrir los textos. Entonces, este instructivo de normas APA séptima edición de la UNAD es muy importante porque demuestra muchos ejemplos en los que ustedes pueden basarse para nutrir sus trabajos o llegar a hacer como esa información más verídica y tener como esa información más confiable y más responsable dentro de su texto. Nos muestra también incluso cómo van los títulos. Como les contaba al comienzo, dentro de la universidad la mayoría de los cursos ya tienen un formato preestablecido que es el que se les envía a ustedes previamente para desarrollar sus trabajos y estos formatos están sujetos a este tipo de citación, normas APA séptima edición. Entonces ya los títulos aparecen, digamos, con estas características que tiene que ser centrado, alineado a la izquierda en el caso de subtítulo. Si ya aparece un título de menos relevancia, cómo se debe hacer, hacia dónde debe ir alineado y como esas características más de forma. También este documento nos va a mostrar, en el caso de que nosotros incluyamos una tabla, por ejemplo, como lo vemos acá, cómo va una tabla dentro del texto. Tenemos que poner, digamos, el nombre de la tabla arriba o abajo, qué tiene que ir en la tabla. Nos va a mostrar también una figura, cómo citar una figura o una imagen que nosotros saquemos de algún documento, de alguna página. Entonces, acá vemos el título que va en la parte superior y en la parte de abajo. La forma de citación es si nosotros tomamos la foto o si nosotros hicimos ese dibujo, pues, o esa imagen, le vamos a poner fuente de autoría propia y también el año, o si lo extrajimos de alguna página o algún documento que vamos a poner, ¿cierto? Entonces aquí fuente sería el link de la página, digamos, donde se extrajo esa información. O si se sacó de un documento, entonces fuente tomado de cuál documento lo tomamos, ¿cierto? Porque ya otra persona citó ese documento, esa imagen o esa tabla. Entonces, como ven, en este documento hay un montón de ejemplos que les va a servir mucho para la construcción de sus textos y también para que vayan allá cada vez que tengan una inquietud de cómo citar. No sé, de pronto yo estoy citando es un audiolibro, o estoy citando un video de YouTube, o estoy citando un video que encontré por allá en Facebook o en Instagram. Eso cómo se cita, ¿cierto? Entonces aquí durante el documento vamos a ver un montón de ejemplos que nos van a ilustrar cómo hacer esa citación, no solamente en el documento, sino al final en la bibliografía. Es muy importante que ustedes recurran a él porque pues es una herramienta, como muchas que ustedes tienen, para que sus trabajos les queden más robustos y la información sea creíble y confiable, así como ustedes lo mencionaron ahora en el ejercicio.
Entonces, bueno, imagínense que todo esto surge también de una preocupación y es que hay como una contradicción entre lo que nosotros pensamos que es plagio versus lo que nos dice una plataforma como Turnitin, que es coincidencia. Esto que ven aquí en la imagen es un pantallazo de un trabajo que presenta 100% de coincidencia con IA, lo que quiere decir que la persona que realizó este documento, pues lo que hizo fue copiar y pegar desde ChatGPT o otra IA para realizar el desarrollo del trabajo o realizar esa tarea que tenía en ese momento. Así es como nosotros nos aparece como docentes desde el campus cuando ingresamos al entorno de evaluación y vamos a revisar sus trabajos. Y pues hay actualmente, digamos que unos dilemas muy fuertes en la academia porque nosotros como docentes pues nos vemos, digamos que sometidos a pensar, bueno, que le califico a este estudiante, ¿cierto? O a este estudiante que prácticamente copió y pegó todo desde ChatGPT o simplemente debo revisar otras cosas porque también, digamos, la plataforma de Turnitin lo que hace es mostrar la coincidencia total, lo que quiere decir que no solamente me muestra esta partecita del texto que la o el estudiante copió y pegó, sino que también me va a mostrar coincidencia con un formato que lo tienen todos los estudiantes que hacen parte del curso. Entonces ahí el papel del docente se vuelve muy importante porque nosotros tenemos la responsabilidad de revisar qué tanto fue lo que el estudiante hizo por cuenta propia y citó bien, digamos, o qué tanto en realidad es coincidencia de otras páginas, no solamente desde la inteligencia artificial o construido con el apoyo de inteligencia artificial. Por eso, ahora se habla mucho es de coincidencia y no de plagio, porque hablar de plagio ya es como una palabra, digamos, que incurre en temas legales, entonces no se genera, o sea, no hablamos de plagio porque tendría que entrar ya como en una investigación y pues uno comprobar que en realidad es plagio, de dónde la sacó la información, si en realidad ya alguien había presentado ese trabajo. Entonces hablamos más de coincidencia porque así digamos que es el lenguaje construido desde estas plataformas que también son digitales y que nos pueden mostrar de pronto un tipo de error al uno como docente de pronto no revisar bien. Aún así, pues también habla mucho de la persona o el profesional que está detrás de este trabajo y que prefiere construir todo con el apoyo de IA o con el apoyo de otras páginas sin presentar, digamos, una reflexión propia, crítica acerca de un texto que se les está pidiendo de pronto en el momento. Por eso es tan importante que ustedes conozcan que las normas APA ahora se han abierto, digamos, a todas estas plataformas y también es posible incluso citar información que se extrae desde ChatGPT o desde otra IA. Y ahí pues es muy valioso el papel que cumple la citación y la normatividad porque usted como estudiante o usted como investigador o como profesional puede decir o defenderse en caso de ser acusado de plagio. Yo no hice plagio porque cité. Y esa es, digamos que una ventaja muy grande que tiene la investigación o lo que se haga a partir de textos académicos, y es que usted tiene todo el derecho de copiar y pegar, digamos, en una buena cantidad, en un buen porcentaje, siempre y cuando usted cite correctamente. Digamos que ahí no habría un inconveniente. ¿Qué pasa? En algunas partes o en el caso particular de los trabajos que ustedes realizan, por ejemplo, en el curso de ética y ciudadanía, la exigencia es que, o la directriz es que los archivos no contengan más del 20% de coincidencia con citas, porque entonces tampoco es hacer un trabajo solamente con citas de una página, de un libro, esto lo traje de ChatGPT, porque entonces ¿dónde queda la percepción de cada uno de ustedes, cierto?
Por eso es tan importante también que haya un porcentaje de citación dentro del documento. Y pues les presento esta imagen para que ustedes conozcan un poco, digamos, la contradicción. Acá la persona firma esa declaración de autenticidad, que es lo que aparece también en algunos formatos de trabajos que ustedes presentan, y es que la persona dice que este trabajo es original, que refleja sus propias ideas y reflexiones desde las herramientas de consulta utilizadas. Pero cuando el documento pasa por la plataforma de Turnitin, pues nos dice que hay 100% de coincidencia con ella. Entonces hay una contradicción bien difícil, ¿cierto? Ahora la academia, no solamente acá en la UNAD, que es virtual, sino en muchas universidades y colegios, pues tienen, digamos, como ese dilema ético en torno a la citación y en torno como a esa responsabilidad ética y profesional que se está construyendo con el uso de la CIA. Porque si bien es una herramienta muy favorable que nos puede acelerar procesos, pues nunca nos va a sustituir la capacidad de creatividad que tenemos como seres humanos, y eso sí es indiscutible. Entonces, digamos que en este trabajo lo que se esperaba es que el estudiante o la estudiante nos presentara la reflexión propia. Yo leí un texto y me generó tal inquietud o tengo tal crítica al respecto, pero por evitarse o por el tiempo, porque a veces tienen otras responsabilidades, recurren a inteligencia artificial y hacen el trabajo más rápido y tal vez más completo, pero cuando lo pasamos por la plataforma de Turnitin, pues se ve así. Entonces los invito a que cada vez que tengan la necesidad de recurrir a inteligencia artificial, pues también lo citen, porque esto evitaría menos, digamos, el plagio y la coincidencia dentro de sus trabajos. Hay unos cambios principales que hubo en las normas APA en contraste a otras ediciones. Lo que hace normas APA séptima edición tiene que ver con que ahora se permiten más fuentes de escritura. Se habla de una escritura inclusiva en términos de género, digamos, en términos de lenguaje. Hay menos restricciones sobre la cantidad de autores citados en referencias. Esto, como les digo, pues depende de a qué revista ustedes están interesados en publicar o incluso el trabajo que van a presentar, si les dejan poner un montón de referencias o si no. Entonces, digamos que Normas APA ha jugado un poco más con este tipo de restricciones. Hay nuevas guías sobre formato de tablas y figuras, como lo veíamos durante el documento, y hay otras pautas que tienen que ver con cómo citamos recursos en línea, como redes sociales, videos, esas plataformas que ahora se usan más, digamos, como podcast. Todo esto lo vamos a encontrar dentro de estas normas APA de séptima edición, donde nos van a dar un ejemplo, ¿sí? Si yo escuché, no sé, un audio por allá en un video en YouTube o en Facebook o en Instagram, ¿cómo puedo citar eso dentro de mi trabajo? Algunos aspectos clave de cómo se ve un formato de APA séptima edición, ya como tal en la forma del documento, pues hablamos de que tiene que haber un tipo de páginas, que la numeración aparece en la esquina superior derecha, que el tipo de letra debe ser Times New Roman, Arial o Calibri o Georgia, tamaño 12 o 11, el tipo de marginado, interlineado. Todas estas, digamos, características más de forma, ustedes ya las tienen incorporadas dentro de los trabajos que presentan, porque muchos de ellos ya tienen un formato que se ajusta a normas APA séptima edición. Entonces, es para que lo tengan en cuenta en el momento de que quieran construir un documento, digamos, externo, y que ustedes digan, no, pero no tengo ni idea si solamente se hace la cita o también hay que hacer ajustes dentro del documento, y la respuesta es sí, lo deben hacer ajustándose, digamos, a estos requerimientos que de pronto ya están preestablecidos por una revista.
Hay revistas donde se envían las publicaciones donde ya le dicen a usted, no, es que nosotros el tipo de letra que utilizamos por el estilo de la revista o de la página tiene que ser Arial, no 12, sino 11. Entonces, estos son, digamos, aspectos de forma que se incorporan dentro de un documento. Por eso es que luego ya no los encontré más porque lo ponía más. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Es que no puedo revisar. Yo miro, profe, tranquilo. Listo. Bueno, em, así es como se ve el aspecto, digamos, del formato, de esa forma, de cómo se presenta el documento ya con las características que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, por lo general es un tamaño carta. El tipo de letra ya les dije, Arial o Times New Roman. El tipo de espaciado, o sea, qué tanto espacio hay entre un renglón y otro, el alineado, márgenes, sangría, todo eso pues ya viene incorporado dentro de los formatos que ustedes presentan en sus trabajos. Hay un formato para los títulos, hay un formato para los encabezados, pero pues ahí ustedes ya se pueden guiar por los documentos que les envían previamente para la presentación de sus trabajos. Yo recomiendo que esos formatos los guarden ahí en el momento en que ustedes quieran ya realizar, digamos, un trabajo de grado o estén en ese proceso de escribir un documento para una publicación, porque ya estos formatos les evitan hacer todo esto, porque ya lo traen ahí, ¿cierto? A continuación vamos a ver algunos ejemplos de las citas más comunes que nosotros encontramos durante el desarrollo de un texto. Hablamos aquí de dos citas importantes que son la cita narrativa y la cita de paréntesis o parentética. ¿Qué es una cita textual? Son las cortas, digamos las que tienen menos de 12 palabras y se distinguen dentro de un texto poniéndolas entre comillas o con un punto al final. Entonces acá vemos dos ejemplos de ella. La narrativa, como lo ven acá, nos muestra que el autor que escribió esto que está entre comillas, lo ponemos de manera introductoria en un párrafo. Entonces, según Ibarra, 2017, quiere decir que en el año 2017 él publicó ese texto, señala que, y aquí abrimos comillas y al final de esas comillas ponemos el número de página del cual él está haciendo referencia en estos renglones. A esto se le llama una cita narrativa porque va a darle el contraste en lo que está hablando usted como escritor y lo que está diciendo el autor que investigó sobre ese tema. Entonces, acá lo hacemos como una manera introductoria en un párrafo, digamos. Por eso no se pone al final. En cambio, la otra cita que ven acá, que se llama paréntesis, esa sí va al final del texto, porque aquí le queremos hacer énfasis no solamente a ese autor, sino a otros autores, digamos. Por eso acá el escritor menciona algunos estudiosos de la Edad Media señalan que, y abre comillas y nos introduce los mismos renglones que están acá, pero de una forma distinta para hacer referencia no solamente a él, a este autor Ibarra, sino que de pronto más adelante él va a incorporar a otros autores. Y ahí está la diferencia. La narrativa, la cita narrativa nos va a introducir el autor mostrándonos que él específicamente o quiere darle relevancia, digamos, a esa persona que ha investigado sobre ese tema. Y la otra cita nos va a mostrar es otros autores, no solamente que Ibarra en el 2017 investigó sobre esto, sino que otras personas también lo han hecho. Posiblemente dentro del texto completo él haya mencionado en este párrafo a otros autores. Por eso va esta cita al final, que ya está basada más en el texto y aquí está basada en el autor. La cita narrativa hace énfasis en esa persona, por eso se pone al comienzo, que ha investigado sobre el tema y la cita de paréntesis nos hace énfasis más es en todo el texto en el cual estamos trabajando. Entonces,
Es como de las citas más comunes, las que encontramos, digamos, en un documento científico, pero que también nos piden incorporar dentro de los trabajos que se presentan. Hay otras citas que son muy largas y que tienen más de 40 palabras. Es decir, que tienen entre 5 o 6 renglones. Y ahí, ¿cómo se hace? Lo que se hace es copiar y pegar ese parrafito que nos parece tan importante incluir dentro del texto, pero le damos, digamos que un énfasis distinto. Ya no lo vamos a poner así, entre comillas, para hacer una cita corta, sino que le vamos a disminuir el tamaño de la letra y le vamos a disminuir el interlineado. Como lo ven acá, o sea, queda pegadito un renglón a otro y la letra es más pequeña, lo que hace que se diferencie del resto del texto. Por ejemplo, acá en esta parte el número de letra es 16 y acá la cita está en tamaño 12 o 11, lo que nos muestra que lo que se hizo fue una citación larga. Como les contaba al comienzo, la mayoría de los trabajos no deberían tener más de un 20% de citas, porque la idea es que el 80% restante del trabajo pues muestre, digamos, la perspectiva que nosotros tenemos sobre un documento, sobre ese trabajo o sobre lo que se está investigando. Entonces yo no puedo construir un texto solamente de citas porque la idea es pues mostrar nuestra propia perspectiva. En este caso, el tipo de cita que se hace acá es una cita narrativa, como la que vimos en la anterior diapositiva, y es que se hace énfasis en el autor. La mayoría de citas largas hacen énfasis en el autor porque muestran un párrafo completo solamente desde la perspectiva que tiene esa persona o ese escritor sobre ese texto. Si ya quisiéramos hacer una cita textual, pues entonces tendrían que haber más. Digamos, acá en significado en los últimos años, que termine esta cita y luego poner otra y luego poner otra. Ahí ya se hablaría de una cita textual, pero esta, al ser narrativa, pues nos va a hacer énfasis en el autor, en la persona que investigó sobre ese tema. Y al final, como lo ven acá en el ejemplo, vamos a mostrar el número de página de donde surge, digamos, este párrafo. Hay otras citas que son parafraseadas. A la mayoría de ustedes les encanta parafrasear porque usted dice, no, profe, lo que yo hice fue escribir según lo que yo interpreté de esa lectura. Eso es parafrasear, decirlo en otras palabras, ¿cierto? A veces, como lo dice acá la definición, usamos otras ideas del autor, pero explicamos con nuestras propias palabras lo que entendimos y usamos ese mismo texto. Eso es una cita narrativa porque nosotros estamos haciendo énfasis en la perspectiva de esa persona que ya investigó sobre ese tema o que tiene una trayectoria en esa temática. Entonces seguimos con el ejemplo de Ibarra y por eso iniciamos con el nombre de él, en este caso es el apellido. Siempre en las citas se utiliza el apellido. Algunas veces se utiliza el nombre, digamos que en las normas se van actualizando muy constantemente. Se dice que cuando es una cita narrativa, lo ideal es poner el nombre completo y luego ahí sí, entre paréntesis, ponemos el año de la citación. Digamos que él se llame Esteban Ibarra. Entonces, aquí, como es una cita narrativa, debemos poner Esteban Ibarra, entre paréntesis 2017, indica que. Como lo ven, aquí no hay número de página porque el número de página lo que nos indica es ya una cita textual que lo tomamos tal cual del texto, ¿sí? Lo que hicimos fue copiar y pegar esa partecita que nos pareció relevante y ponerla dentro de nuestro trabajo. Pero como aquí ya es una parafraseada, una interpretación que nosotros hicimos, pues no hay necesidad de ponerle el número de la página al final porque estamos interpretando de pronto 2 páginas, 3 páginas, no solamente un párrafo. Tampoco llevan
comillas y se escribe normalmente dentro del mismo formato. Es decir, que si yo vengo trabajando la construcción del texto en Arial tamaño 12, pues esa cita parafraseada también la voy a construir así. No es necesario darle énfasis con comillas o otro tipo de letra porque estamos haciendo un parafraseo, una interpretación en nuestras propias palabras de lo que dijo ese autor. Hay otro ejemplo de cuando nos aparecen varios autores de un texto. ¿Qué nos muestra esto? Pues que sí, 2 o 3 personas hicieron parte de la redacción de ese documento, que nos van a mostrar como su perspectiva. Para eso utilizamos et al. Et al significa otros y esta palabrita nos va a evitar poner, digamos, 2 o 3 apellidos que nos hace, digamos, mucho ruido dentro del texto. En el caso de que sean 2 autores, solamente 2, nosotros vamos a utilizar este tipo de citación narrativa o citación de paréntesis, dependiendo el caso o el énfasis que le estemos dando dentro del documento y lo vamos a poner así. Ibarra y Castro, yo incluiría el nombre, digamos, Esteban Ibarra y Mercedes Castro 2017, presentan a Santo Tomás de Aquino como el más importante de los filósofos cristianos en la Edad Media. Para el caso de la cita de paréntesis vamos a poner Ibarra y Castro, ahí sí solamente los apellidos con esta I y el año. En el caso de que fuera Ibarra, Castro y no sé, Arias, Méndez, ya más de 2 autores, entonces ponemos Ibarra, que es el primero, coma, y ponemos et al. Et al nos va a decir otros autores. No es necesario poner los 5 o 6 autores que estén dentro del texto porque esto le va a hacer mucho ruido al documento que estemos construyendo y pues nos va a aumentar, digamos, el espacio. La cita lo que nos permite también es economizar textualmente lo que nosotros estamos diciendo, porque aunque ustedes no lo crean, a veces no se trata de escribir 40 o 50 páginas, incluso para las publicaciones. Actualmente, la mayoría de las revistas solamente permiten 12.000, 6.000 palabras y eso es muy poco. Entonces, a veces no superan ni siquiera las 15 páginas los artículos de investigación y la citación se vuelve una herramienta importante porque nos permite economizar el espacio y pues nos permite darle, digamos, una visualización más armónica a lo que ustedes decían ahora, ¿sí? Como un estilo especial a la escritura, para que sea más llevadero, más entendible, para que nos muestre que otras personas han investigado sobre ese tema. Entonces, la citación es como un juego, digamos, que le da un propio estilo al documento que estemos construyendo. A continuación vamos a ver un poco de cómo quedan las referencias bibliográficas ya en el texto. Lo que veíamos en los ejemplos anteriores era la citación como tal dentro del cuerpo del texto y ahora la bibliografía, la referencia bibliográfica o webgrafía nos va a mostrar cómo debe quedar al final del texto esa referencia dependiendo de dónde nosotros hayamos extraído la información. No sé si tengan una pregunta hasta este momento. Bueno, sin preguntas, listo. Entonces aquí les voy a mostrar, ¿sí? Profe, Sí, ¿me escuchas? sí, Sí, es que yo tengo una pregunta sobre lo que dijiste antes al citar varios autores. O sea, primero se coloca el apellido del principal y sí, después colocamos el AL, que quiere decir los demás autores, y la fecha de la referencia. así es.
Se ponen solamente el primer autor y después vamos a poner et al, que significa otros, coma, y el año de la publicación. Ah, ok, entiendo, gracias. Sí, les voy a mostrar un ejemplo de, perdón, acá, bueno, les voy a mostrar un ejemplo en esta página que se las recomiendo mucho, se llama Script. Script tiene una herramienta muy chévere y es que nos genera las normas APA o el tipo de citación dependiendo de lo que nos estén pidiendo para ese momento. No solamente existe normas APA, también hay otros estilos de referencia que nosotros podemos utilizar. Aquí uno puede poner el nombre del texto, como lo ven, se llama script. Entonces ponen el nombre del texto y usted dice, bueno, ¿eso cómo se citará? Entonces le damos citar y acá nos aparecen varios textos con ese nombre. Escogemos el que nos hayan recomendado o el que nosotros hayamos identificado para nuestro trabajo. Y nos va a mostrar cómo se pone la referencia. Miren, se copia y se pega y esto lo ponemos en la referencia. Y también nos va a mostrar cómo va la cita en el texto con una cita de paréntesis o con una cita narrativa, como les mostraba en las diapositivas. Entonces es muy chévere porque pues acá ya nos ahorramos, digamos que volver a revisar el formato y cómo va, sino que el mismo script nos va a generar las normas APA en tiempo real. También nos va a mostrar lo que les decía, cómo va en la referencia, entonces lo podemos copiar y pegar. También podemos copiar y pegar una página web o si tenemos el documento se puede subir todo el documento y le damos citar y ya nos genera el tipo de narración, el tipo de citación. Y en esta página que se llama Google Académico, no sé si ustedes la utilizan o la han utilizado alguna vez. Esta, bueno, esta página es muy importante porque también nos muestra información relevante sobre, es una fuente confiable. Es una fuente confiable donde nosotros podemos recurrir a cualquier información que nos hayan sugerido. Acá se encuentran artículos como lo que ustedes quieran investigar. En esta base de datos se encuentran artículos, libros, entonces es muy chévere. Los invito a que ingresen a ella, a que exploren, a que no se queden solamente con la información que de pronto les dan o les sugieren desde la universidad, sino que estas bases de datos pues también tienen mucha información que pueden nutrir sus trabajos. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de cómo, digamos, el mismo Google Académico nos puede mostrar el tipo de citación. Aquí yo quiero citar este libro que se llama Educación Infantil, entonces le doy citar. Y miren que acá me genera el tipo de citación según normas APA. Pero esto solamente va para la bibliografía. Lo que yo hago es ya convertir este tipo de citación que nos aparece acá en una cita de paréntesis o en una cita narrativa. Entonces, ¿cómo haría? Yo le digo al buscador que ya nos identificó que Morrison 2005 es el autor del texto. Entonces, para hacer una cita de paréntesis, como la que vimos acá, pues solamente, si la quiero de paréntesis, solamente pongo el año, el título, el apellido, entre paréntesis, coma y el año, y ya. Y si la quiero narrativa, pongo solamente el apellido y entre paréntesis el año. Ya si ustedes quieren hacer más profundidad de investigación sobre en qué párrafo se puso, en qué página, pues también lo pueden incluir. Pero esta herramienta es muy chévere porque nos permite buscar la información y a su vez podemos ver, pues,
de una vez la cita. Incluso podemos ver qué otras personas han citado ese artículo, podemos ver otros artículos relacionados. Es súper bueno. Y pueden entrar, pueden descargar los documentos. Entonces es muy importante. Yo les recomiendo mucho Script porque también es muy fácil. Solamente es copiar acá el nombre del documento, darle citar y ahí les aparece la cita o en este Google Académico. Bueno, entonces vamos a continuar con esta otra parte que es ya mostrarles, como les decía, en qué parte, en la parte final del documento, como ya queda como tal la bibliografía, lo que nosotros vemos que está ahí en el documento y a veces no sabemos ni cómo se hizo. La bibliografía ya como tal es un listado de publicaciones que debe quedar organizado. Se organiza de manera alfabética y nos muestra toda la información de donde nosotros extrajimos ese párrafo, esa tabla o esa foto que está dentro de nuestro texto. Lo que permite la bibliografía es localizar yo de dónde saqué esa información, ¿cierto? Porque como hay personas que también les interesa el tema del cual yo estoy investigando o el tema del cual estoy haciendo mi trabajo, entonces yo voy a mirar, bueno, ¿y de qué tratará este texto de la amenaza de Andrómeda? Entonces me voy a ese texto siempre y cuando esté bien citado. Aquí hay como, digamos, algo muy importante y es que todo autor y obra citada debe ser obligatoriamente referenciado. A veces en los trabajos que ustedes presentan hay un montón de citas o incluso los que uno hacía para la universidad, ¿cierto? Un montón de citas durante el texto y uno dice, uy, súper chévere, investigó, están incorporando varios autores, pero no los muestran en la bibliografía. Entonces, ¿de dónde estarán sacando esa bibliografía? No sabemos, ¿cierto? Es muy importante que ustedes esa información que incorporan en el desarrollo del texto también esté presente al final, porque como les decía en los ejemplos anteriores, dentro del texto nosotros hacemos referencia a unos autores de manera muy concreta y pues ahí no hay tanto espacio para decir cuál es el nombre del texto, qué otras personas participaron, en dónde se publicó, cuándo, quiénes más publicaron ahí. Ahí no hay tanto espacio para contar eso. Por eso la bibliografía sí, digamos que permite extenderse en el año más de la publicación, donde está, si tenemos el enlace o no. Entonces, la referencia bibliográfica nos va a permitir mostrar de manera organizada dónde vamos a localizar esos autores. Vamos a ver aquí un ejemplo de citas con más de un autor. ¿Cómo aparecería en la bibliografía? De acuerdo a la pregunta que nos estaba haciendo su compañera ahora. Entonces, en el texto, como tal, nosotros solamente vamos a poner, para este caso, sería Castellanos, et al, que significa otros, 2018, que nos indica el año, pero miren que en la bibliografía ya incluimos todos los autores que escribieron ese texto de referencia en norma APA. Profe, ¿me escucha? Sí. Qué pena, es que tienes la manita levantada de una de las estudiantes. Mi audio no se Ah, escucha. bueno. Lina. Profe, buenas tardes. Sí, lo que pasa es Buenas que, tardes. digamos, ahí en lo de las citas, cuando uno coloca el nombre, el año, estamos trabajando en Word, pero esos nombres los debemos poner ahí en una opción que dice referencias, citar, algo así. Ahí es donde uno vamos a colocar esos nombres. Sí. En Word, sí, porque en Word y uno coloca el nombre del libro, el autor, el año. Ahí es donde hacemos lo de las citas.
Sí, yo les estoy presentando es un formato PowerPoint, pero lo que les voy a compartir es un formato PDF y ahí ustedes van a tener ejemplos de un documento de Word, cómo queda en un documento de Word. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces como les estaba diciendo, esto es un ejemplo de cómo aparece en la bibliografía un tipo de cita donde no solamente castellano se escribió, sino muchos más como lo ven acá. Y como les decía, en la bibliografía pues ya tenemos más espacio para hacer énfasis qué personas escribieron, en dónde se encuentra ese documento, qué tipo de publicación hay. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo citar un libro electrónico. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Soy yo. Bueno, gracias. Aquí vamos a ver cómo citar un libro electrónico. Entonces, en este caso, se pone el apellido, la inicial del nombre, el año de la publicación, el título de ese libro, el nombre del sitio web, es decir, en qué página yo lo busqué y la dirección, que es este enlace que aparece acá. Entonces, como ven, pues cada una de las citas, dependiendo del lugar donde nosotros extraemos la información, asimismo nos va a decir qué tipo de formato debemos utilizar según el estilo de norma ZAPA. Digamos que una estructura general que nos da norma ZAPA es que siempre tenemos que poner el apellido, la coma y el año. Eso siempre va a estar. Lo que cambia posteriormente al tipo de citación o al estilo de citación es ya el título de la pieza, del documento, ya si es una URL que queramos incluir con un link, una dirección del sitio web donde podamos encontrar esa información. Pero siempre en todas las publicaciones y lo que queramos citar va a aparecer esta estructura inicial que es apellido, el inicial o la inicial del nombre y el año de la publicación. Eso lo vamos a ver en todos los ejemplos. Cómo citar un audiolibro, que es, digamos, muy común hoy en día. Lo mismo, vamos a poner el apellido, las iniciales del nombre, el año de la publicación y después ponemos el título en cursiva de la persona que esté narrando. Este tipo de paréntesis de llaves nos va a indicar que es un audiolibro. Y vamos a ver más adelante que este tipo de paréntesis nos va a mostrar si es un video, si es un audiolibro, si es una página, si es una red social. Entonces es como el indicativo, digamos, a este tipo de cita que vemos acá. Vamos a ver el nombre del sitio web otra vez y ahí lo que hacemos es pegar el enlace del libro al que estamos acudiendo para nutrir el documento que estamos construyendo. Entonces acá vemos un ejemplo. El apellido que es Quiroga, la O que es la inicial de su nombre, vemos el año, luego vemos el título de la publicación de ese audiolibro, lo vemos en cursiva. También vemos el nombre de la persona que está narrando. Vamos a indicar si esto es un audiolibro o qué y dónde lo podemos encontrar. Entonces acá ponemos después el enlace. ¿Cómo citar el episodio de una serie? Vamos a tener también la estructura de el nombre de la persona que escribió, identificándolo primero con el apellido. Y vamos a tener aquí un énfasis muy importante y es si es el escritor o el director. Entonces, como les explicaba, digamos que en la referencia uno ya hace énfasis a una información completa. No solamente dice la serie que me estoy viendo y quién la dirige, sino también quién es el escritor.
Entonces aquí vamos a ver el ejemplo. Primero se pone el director, ponemos el apellido, entonces separamos con una coma, luego la inicial de su nombre, hacemos énfasis con ese paréntesis de que es el director, luego ponemos el año, pero también el día de la publicación. Luego ponemos el título de la temporada que estamos viendo. Hacemos énfasis en que es un episodio de serie de televisión y luego ponemos a los productores ejecutivos, las personas que también hacen parte de este proyecto. Y aquí vamos a ver el nombre de la serie como tal. ¿Que dónde se encuentra? Ah, bueno, la encontramos en Netflix. Si quisiéramos, también podríamos agregar aquí el link de donde se encuentra esta serie y pues ya llegaríamos más fácil, digamos, a través de su enlace. Entonces, como lo ven, se mantiene nuevamente la estructura que es el apellido, el año y también la inicial del autor, pero aquí aparece un detalle bien importante y es que también nos aparece el día. Porque es importante hacer énfasis en el día? Porque como son series que tienen varias temporadas o varios episodios, dentro de una temporada hay varios episodios, entonces todos los episodios y todas las temporadas no se publican el mismo día, ¿cierto? Y por eso aquí nosotros hacemos énfasis como ya en poner la relación de la fecha exacta. Y con ese tipo de paréntesis que aparece acá, vamos a ver que damos relevancia a si es un audiolibro, como lo vimos en el ejemplo anterior, o un episodio de una serie de televisión, que es lo que estamos mostrando en este momento. Ahora vamos a ver, señora. ¿Le colaboro? Bueno, ¿Le colaboro acá? ¿También? sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias, profe Egna. Ahorita Bueno, antes de cerrar, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que escojan un tipo de cita y de esa manera la podamos trabajar. Entonces, como han podido ver, existen diferentes formas de citar, libros, audiolibros, imágenes, videos, y pues entra aquí la citación de videos de YouTube, que es la plataforma que la mayoría de nosotros usamos. En ese caso, cuando nosotros vamos y buscamos el video, necesitamos em, conocer la persona que subió ese video, tener el año de publicación, el día y el mes, como le dijo la profe. En muchas ocasiones nosotros podemos visualizar algo, pero es probable que lo eliminen de la plataforma y pues en algunas ocasiones no se encuentre. De ahí que sea necesario tener en cuenta el año de publicación y el mes en donde se dio. El título de ese video debe ir en cursiva. Eh, Recordar que solo necesitamos el apellido del autor y pues cuando son varios autores, como ya lo mencionaron, pues poner el et al. eh, Adicional a eso, pues le ponemos el título, le ponemos el enlace del video y pues ponemos que de dónde lo sacamos, en este caso de YouTube, que es la plataforma que casi todos manejamos. Listo, profe. Listo. Si el autor es anónimo, le ponen AN, anónimo. Sí, es el A. ¿Dónde están las diapositivas? Cuando termine la sesión, nosotros la enviamos. Hoy en día, nosotros tenemos la posibilidad de revisar los podcasts y esos podcasts, pues hay infinidad de plataformas. Ustedes se dieron cuenta cuando hicieron la actividad. Entonces, ¿qué necesitamos tener muy en cuenta? El apellido del autor, la inicial de su nombre, del nombre pues, del presentador, el año del episodio, día del mes, el título del episodio, importantísimo, el nombre del podcast, si hay un editor, si hay un productor, y pues el enlace de ese episodio. Recordemos que ustedes muy bien lo dijeron en la lluvia de ideas. Es importante reconocer
todo lo que hacen los diferentes autores y por eso es que también los audios se están reconociendo. En este caso, ustedes ya podrían citar de a sí mismos. Ustedes ya construyeron en el primer ejercicio de la actividad. Entonces, ejemplo, podemos poner Bermúdez, Bermúdez J sería el presentador, en este caso John Albert, en la fecha de hoy. Sería 2025, 12 de mayo. El audio del podcast, pues no lo sé cómo se llama, pero pues ahí le tenemos el ejemplo. Tienen el enlace del podcast, tienen el nombre del podcast y pues digamos que de alguna u otra manera ya podemos citar, se pueden citar ustedes con respecto a un podcast. Listo, profe. También podemos citar una canción. Yo sé que nuestros estudiantes son algunos, cuando son hasta cantautores, lo que pasa es que nos va descubriendo, pero que nos guste una canción, que podemos crear un artículo, un informe, un ensayo, una relatoría con una canción. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reconocer el nombre de él, en este caso Diego Torres, que creo que la mayoría nos conocemos ese cantante cuando construyó la canción, pues en el 2001. ¿Cómo se llama la canción? Color Esperanza, entre paréntesis, pues canción, porque a eso atañe. Y el nombre del álbum al que aparece. Y pues la compañía productora, en este caso, Sony Music Latin. Entonces, importante recordar que todo lo que se construye dentro de la academia necesita tener un reconocimiento de quién lo hace. Listo, profe. Mm, las fotografías también se citan y las que se hacen con IA, pues también, también porque ustedes las crean, pero entonces en este caso sería, digamos, apellido del fotógrafo, iniciales del nombre, el año en que se tomó la foto, el título de la fotografía, el nombre de la colección y la ubicación en donde encontramos esa foto. Las normas APA todavía no han construido un espacio en el cual se citen fotografías o imágenes construidas por la IA, porque pues, ustedes saben que hace como 20 días se hizo viral que todos queríamos tener una imagen hecha en animación por la plataforma, pero eso también es derecho de autor, porque lo hizo una plataforma diferente a nosotros. Nosotros le dimos unos comandos, pero también requiere una especie de cita. Listo, profe. También citar una publicación de redes sociales, muy importante, todo lo que tenemos en la nube, en la red, en estos espacios se debe citar. Entonces, digamos que encontramos la publicación en la red, en las redes sociales. Necesitamos conocer quién es el autor, la inicial del nombre, la fecha de publicación o actualización y recordar pues que este tipo de publicación no lo podemos sacar cualquiera porque hay muchas fake news, entonces tenemos que revisarlo muy bien. Tenemos que mirar la fecha de publicación, el contenido de la publicación, hasta las primeras 20 palabras. Si es muy largo, pues no, simplemente las primeras 20 palabras. Se hace la descripción del material audiovisual entre corchetes. Entonces, explican un poco sobre qué trata esa publicación y de dónde lo sacamos. Facebook, Instagram, TikTok, bueno, hoy en día, ¿cuánta red social hay? Aquí sí se le pone el caso de recuperado, ejemplo, recuperado el 12 de mayo del 2025 y el enlace de donde extrajeron esa información. Recuerden que las fechas son muy importantes anexarlas porque sencillamente en algún momento podrán desaparecer las publicaciones y pues la idea es tenerla como referente. Listo. Importante también citar páginas web o noticias similares. En este caso, podríamos mirar el apellido del autor, la inicial del nombre, el grupo, la fecha de la publicación, el título en donde se encuentra, en este caso el periódico El País, por ejemplo, y el enlace de donde se extrajo. Entonces, apellido del autor, con la letra inicial, la fecha, el título de la publicación, el sitio donde se encuentra y el enlace. Listo, profe. Wikipedia. Wikipedia también se cita. El problema con Wikipedia
es que cualquiera de nosotros en cualquier momento lo puede editar. Entonces, nosotros no decimos que no se use, sino que se utilice como una fuente de consulta mínima para poder trabajar con él. O sea, digamos que es como si fuera un diccionario básico, dependiendo para lo que le estemos abordando, ¿sí? Porque recuerden que ese tipo de plataformas se puede editar y cualquiera lo puede hacer. Entonces no es tan académico. Sí, en Wikipedia lo que necesitamos es mirar, por ejemplo, una nota de actualización. Entonces, podemos poner la entrada, o sea, lo que buscamos nosotros, luego la fecha y se ponen en Wikipedia. Entonces, ¿qué estábamos buscando? Teatro Colón, ¿en qué fecha? Y de dónde se extrajo el enlace como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Por ejemplo, podcast. ¿Cuándo lo buscamos? El 12 de agosto, perdón, el 12 de mayo del 2025. ¿En dónde? En Wikipedia y le ponemos el enlace. Ahora, importantísimo, nosotros no estamos discutiendo con la IA. La IA es una herramienta, muchachos, y necesitamos trabajar con esa herramienta. Entonces, ¿qué se requiere de ella? Pues sencillo, saber citarla, saber trabajar con ella. Decir que es una herramienta no quiere decir que sea el enemigo, pero decir que sea una herramienta tampoco quiere decir que, como lo mostró la profe inicialmente, deba ser la herramienta para que ustedes realicen todo el trabajo. Entonces, hoy en día podemos trabajarla, por ejemplo, según las APAs, las comunicaciones personales, correos electrónicos, entrevistas, interacciones con ella, pues no hay una forma de citar, pero digamos que en este caso podemos trabajar con el OpenAI AI y ya sabemos que Elizabeth, que John Albert, que Sofía usaron IA para poder trabajar. Entonces, ponemos OpenAI, la fecha en la que se trabajó, ChatGPT, Géminis, bueno, ustedes saben más que nosotras con respecto a la cantidad de plataformas. La fecha en donde se usó, entre corchetes, modelo de lenguaje IA. Ya nosotros sabemos que ustedes emplearon IA, pero con eso no quiere decir que ustedes la van a poner 100%, sino que en el curso de ética trabajamos hasta un 40% con el uso de esta herramienta. Entonces, OpenAI 2025, ChatGPT, la fecha, tal cual como viene hasta modelo de lenguaje AI, y si tienen la posibilidad de ponerle el enlace, maravilloso. Y pues cuando uno pone el enlace, uno ya se da cuenta si usaron toda la IA para hacer el trabajo o sencillamente un fragmento de hecho. ¿Listo? Bueno, profe, permíteme un segundo. Te voy a enviar un enlace y los estudiantes en este momento van por favor a citar una página web que es el que les voy a compartir para que la profe por favor nos simplemente ya va a mostrar la página. Ustedes en este momento van a citar por favor la página. Vamos a hacer la cita de una página web. ¿Listo? Este va a ser el ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios prácticos. A ver cómo nos va. Dinos, Neile, en este momento estamos haciendo, bueno, están accediendo a la página web, la están leyendo y van a construir una cita de página web. Esa es la actividad. Profe, ¿puedes ingresar o comparto? Sí, tranquila, ya le estoy dando tiempo a los estudiantes. A ver, ¿Cómo nos va? Pero no usen ninguna herramienta, háganlo ustedes solitos, piénsensela en un momento.
Bueno, les voy a compartir la pantalla de mostrarles cómo quedaría el ejercicio según Script, que fue la herramienta que les compartimos durante la presentación, para que tengan en cuenta cómo queda la cita. Entonces, lo que hice fue copiar y pegar el link de la página que nos comparte la profe Erika, le damos citar y luego nos aparece acá el estilo de la referencia que iría para la parte de la bibliografía. Como les contamos durante la presentación, es muy importante que tengan en cuenta, digamos, para este tipo de citación que es de una página web, no solamente hacer énfasis en el apellido de la persona, sino que aquí como es una página, entonces vamos a poner el nombre de la página. Luego ponemos el año y también ponemos el día y el mes. Luego incluimos el nombre completo de el título de la página o el artículo que estemos visitando y dónde lo encontramos, la disponibilidad. Como ven, aquí pues nos generan unos errores que nosotros podemos pues copiar y pegar directamente en el documento y luego corregir, como la sustitución de algunas letras que nos está sustituyendo por este signo de interrogación, y acá nos muestra Script un ejemplo de cómo quedaría según normas APA, una cita de paréntesis y una cita narrativa. Entonces, la cita narrativa nos permite hacer énfasis en, digamos, las ideas principales de ese texto, pero sobre todo las ideas principales del autor o quien esté, en este caso, emitiendo la información, que es la revista digital. Y también tenemos un tipo de revista que es un tipo de cita que es narrativa, que es cuando lo ponemos ya al comienzo del texto como para iniciar un párrafo, o esa que incluimos al final. Entonces, como lo ven, la página nos va a mostrar un ejemplo de cómo hacer la citación de una vez en el texto. Y es súper práctico, pero pues nos genera algunos errores. Entonces, por eso ustedes deben corroborar que esa información pues quede bien, que en realidad corresponda a ese link o a ese enlace el cual estamos tomando como ejemplo. Y también debemos tener en cuenta, por ejemplo, qué nos está mostrando acá, si en realidad esto corresponde a la autoría del texto o no. Entonces yo les recomiendo que utilicen la página, pero que también revisen haciendo el contraste con el documento, si en realidad esto se citaría así o no. Profe, tengo una pregunta. Sí, En la actividad que nos pusiste, ahí no sería más bien el nombre del que creó, o sea, estamos hablando de pues del útero y todo eso, lo que nos enviaste en la página. Ahí no tendría que poner uno el nombre del creador de eso, de la máquina. O sea, hacemos referencia es al creador del texto. Por eso no se pone el nombre del creador de la máquina, sino que el documento como tal nos está mostrando, o sea, quién escribe el texto. Y entiendo. el texto aparece en la revista Forbes, que es la versión digital de la revista. Entonces, sí, si bien nos está mostrando como la historia de la persona que creó esta herramienta, pero yo como autor, como persona que tomo como referencia esto, estoy diciendo, bueno, ¿y quién escribe sobre esto? No quién inventó la máquina o quién inventó esta tecnología, sino quién escribe sobre ese tema. Entonces, como nadie más había escrito sobre ese tema o esa información solo está disponible acá, entonces por eso la citación debe hacerse en referencia a Forbes Digital, que es la revista. Como digamos ahí no aparece, al ustedes abrir el link, ahí no aparece quién escribió, ¿cierto? O no sé si a ustedes les aparece el autor. Por eso el estilo de citación que yo les muestro como ejemplo nos genera es digital
F, que significa Forbes. Entonces nos está diciendo que en la revista Forbes Digital aparece esta información, no el autor, sea, porque pues el autor puede ser como un periodista o una persona que no está referenciada acá. entiendo, o sea que digamos si la cita es ¿cómo es? Anónima, o sea que si no tiene autor, entonces se coloca es el nombre de la revista. Ajá, se coloca el nombre de la revista. Igual, profe, aquí tienes el ejemplo, entonces está el nombre del artículo, lo ven acá, está acá el año, entonces está en el 2022, cuando se creó el 18 de diciembre del 2022, pues aquí tenemos toda la fecha. Digamos que la vamos a hacer sin herramientas, ¿cómo la harían? Sin una IA, sin una plataforma que nos permita hacerlo. ¿Cómo lo organizarían ustedes? ¿Quién se, quién se, quién lo hace? ¿Quién nos da el ejemplo? ¿Quién se anima? Necesitamos saber que sí comprendieron, compañeros. Entonces, y si lo hacemos al azar, profe, Alexa, Sofía, John, aquí tenemos varios estudiantes. ¿Quién se arriesga? O la pregunta, cuando salen algunos autores con conectores. Sí, claro, claro, María de los Ángeles, se tiene que corregir porque no lo debes presentar de esa manera. Pero venga, queremos saber si alguien, María de los Ángeles, digital, profe, ¿puedes revisar? Aquí les comparto la Bueno, prueba. digamos que el ejemplo que nos comparte María de los Ángeles, el resultado de la citación que ella nos muestra, qué tipo de referencia es. Yo les expliqué que habían dos referencias importantes a la hora de nosotros citar el texto y es esa cita entre paréntesis o esa cita narrativa. El ejemplo que ella nos muestra es una cita narrativa, pero iría como tal dentro del texto, ¿cierto? Digital F 2024, 4 de abril, y luego nos va a mostrar qué está leyendo sobre eso. En el caso de incluirla dentro de la referencia bibliográfica como tal, le sugiero completar. Entonces, sí, está muy bien el ejemplo que usted nos comparte como cita narrativa. Y aquí anexaríamos entonces el resto de información para el documento. ¿Qué más le debemos poner? El título en cursiva, que sería Ectolife, la granja de bebés humanos que se ha hecho viral. Después, bueno, punto, debemos hacer énfasis que es una versión digital, una revista digital, y después vamos a poner el link, entonces tomado de o encontrado en dos puntos, y ponemos el link de esa información de dónde se sacó, de qué fuente o de dónde nosotros obtuvimos ese documento. Sería para completarlo en la parte de la bibliografía, pero como tal para incluirlo en el texto está bien. Ahora, si quisiéramos hacer un tipo de citación de paréntesis, digamos, para finalizar un párrafo, sería poner lo mismo que ya María de los Ángeles nos puso, pero en este caso lo vamos a separar em, por un paréntesis. 4 de abril. Entonces quedaría así. Ahí ya no es necesario poner F. Recuerden que yo les dije que uno pone F, digamos, esto es para la referencia, digital F. Pero si quisiéramos ya ponerlo como tal dentro del texto, no es necesario incluir F, que es Forbes, la revista Forbes, sino solamente poner digital y la fecha.
Bueno, acá también nos están dando otro ejemplo. Sofía Garzón nos muestra que sería Crespo y yo le preguntaría a ella si esto, qué tipo de cita nos está mostrando. ¿Es una cita narrativa? ¿Es una cita de paréntesis? Ok, ella hace referencia es al autor que nos presenta la revista. Ese tipo de cita que Sofía nos muestra es una cita narrativa, es decir, que hace énfasis en Ignacio Crespo, que fue quien escribió el documento. Pero la mayoría de citas que nosotros utilizamos durante un texto son citas de paréntesis. Entonces habría que convertirla y ponerla solamente, ponemos el apellido del autor, 18 de diciembre, pero primero vamos a poner el año, coma, y lo dejaríamos así. De esa manera nos quedaría una cita de paréntesis en el texto. Para la bibliografía, pues ya es necesario que se incorpore el título, luego el tipo de documento, luego ponemos el link de la información y como ya pusimos la fecha, no hay necesidad de poner la fecha. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, duda, inquietud? Acá en el chat les vamos a compartir también ese instructivo que fue el que les mostramos al comienzo, donde están disponibles las normas APA séptima edición que tiene la UNAD para que ustedes se basen en ella en el momento de hacer sus trabajos o para complementar información que estén construyendo en este momento. Es muy importante porque ahí están un montón de ejemplos que ustedes pueden utilizar o que en algún momento les será útil en en el transcurso de sus estudios. Profe, ¿quién no se cita? Dice John Albert. Todo se cita, estimado John Albert. Todo. Hoy en día lo único que, digamos que tiene discusión es el uso de IA, pero como lo mostramos, también tiene una forma de citarse. Entonces, los expertos en este tipo de normas estarán discutiendo con respecto a cómo se citará próximamente, pero todo absolutamente se cita. Videos, audios, podcasts, imágenes, fotografías, todo se cita. ¿Listo? No sé si hay otra duda o pregunta, y si no, pues en este momento vamos a ir cerrando. Listo, John Albert, sí, todo se cita. Sí, eso da cuenta de la originalidad y creatividad de sus trabajos también. Por eso les contaba al comienzo de la presentación que muchas veces se espera que los trabajos académicos tengan un porcentaje no superior al 20% en citación, porque el 80% de la construcción de ese documento debe ser de autoría propia, o sea, la inspiración que ustedes tengan, el conocimiento que hayan adquirido, la interpretación de los textos o las investigaciones que estén construyendo. Entonces, no es citar todo lo que encontremos y llenar 10 páginas de solo citas, sino también tener en cuenta que debemos pensar como muy bien qué se va a citar para que no se convierta en un documento de solo copia y pegué de otras partes y cite bien, sino que es de su perspectiva. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a la profe Erika por la invitación. Los invito mucho a ver tutoriales, incluso pueden utilizar también ChatGPT para generar la citación. Si tienen alguna duda, ustedes pueden subir un documento y decirle a ChatGPT que les haga el tipo de cita de acuerdo a normas APA séptima edición y el documento lo hace. La IA lo hace.
Entonces aprovechemos las herramientas que existen, pero pues de una forma responsable. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y espero que tengan un excelente día y una buena semana. Igualmente, profe, muchísimas gracias por el espacio y por compartir su conocimiento con nosotros, esa excelente reflexión. Eh, la guía es una herramienta, no abusemos de ella, aprendamos a dialogar con ella, y pues que sea un soporte para nosotros trabajar. Que tengan un excelente descanso. Estamos en la fase 3 y espero esos trabajos excelentes porque de verdad estamos formando muy buenos profesionales. Hasta luego, feliz tarde. Chao, que estén muy bien. Luego, profe, Hasta muchas luego, gracias. muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Chao, gracias.